El Señor me les bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por esta palabra que Él hoy nos va a enseñar. Vamos a orar. Bendito Espíritu Santo, te damos gracias por la palabra que en el nombre de Jesucristo hoy vamos a recibir, pero el cual te rogamos que a partir de este momento nos des la sabiduría necesaria para poder comprender esta tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de la oración. La oración refleja tu vivir. La oración refleja tu vivir. Y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Repito, capítulo 26, versículo 36 al 41. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se arrodilló sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver acá varios puntos. Número 1, vemos cómo Jesús busca la intimidad con Dios, como dice en el versículo 36, de que Él le dijo a los discípulos: Quedaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Estamos hablando de la oración refleja tu vivir. Es necesario que nosotros oremos al Señor en unidad con los hermanos, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Recordemos que Jesús en su palabra nos dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está. Pero es más importante la oración en la intimidad con el Señor, porque es allí en lo secreto donde el Señor dice que nos recompensará en público. Es allí donde podemos derramar sin tener pena, sin tener vergüenza de que nos vean, derramar nuestras lágrimas, derramar nuestro corazón, expresarle nuestros pecados aun aquellos que son vergonzosos ante el ser humano. Es allí donde el Señor extiende más su misericordia y donde nos hace sentir más, no solamente su perdón, su gracia, sino también su mano ayudadora, la cual nos trae esa paz después del arrepentimiento que le expresamos al Señor. Jesús allí manifiesta la aflicción. En el versículo 37 al 38, Él le dice a los discípulos que vienen a ser a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Dice: Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esto es, Jesús comenzó a experimentar una gran depresión. Y Él le expresó a los discípulos, a estos 3 discípulos: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos que Él le dijo a los discípulos: Yo necesito oración. Ahora, Jesús quizás no necesitaba la oración de los discípulos, pero quería enseñar a todos nosotros que nosotros, aparte de la intimidad que debemos de tener con Dios, también debemos de depender, o más bien buscar la oración de otras personas. Cuando yo te diga a ti: yo necesito que ores por mí, no te estoy diciendo que no soy capaz de orar o que soy débil en la oración, sino que
en la multitud de personas que oren por mí, no solamente me va a traer paz, sino que me va a llevar a saber en mi corazón que muchos se están doliendo por lo que yo estoy viviendo. También como ejemplo para que nosotros no nos dé pena pedirles a otros que oren. Así como Jesús dijo aquí, mi alma está triste hasta la muerte, estoy en depresión, no sé qué hacer, no sé cómo expresar lo que estoy sintiendo, pero les pido que oren por mí mientras yo voy y oro a solas con mi Señor. No te dé pena pedir oración, pero tampoco caigas en el otro extremo de pedir de que oren y que oren por ti, pero tú no orar por ti mismo, ni hacer nada por buscar el arrepentimiento. También vemos en otro punto que Jesús, en medio de su oración, busca más que todo el cumplimiento de la voluntad del Señor por encima de la voluntad propia. Por eso dice acá en el versículo 39, dice, y yendo Jesús un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús estaba diciendo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, aún hasta la muerte. Pero, Señor, Padre Santo, que no se haga lo que yo quiero. Si este sufrimiento que yo estoy viviendo, porque aquí copa se refiere a sufrimiento, tiene un propósito, Señor, ayúdame a soportarlo. Pero si este sufrimiento tiene que ver con las decisiones que estoy tomando por causa del pecado, dame la fortaleza y la sabiduría para cortar el pecado hoy, ya mismo. Y ayúdame a sobrepasar las consecuencias del pecado con tal de que yo haga tu voluntad. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo al Señor. Podemos ver entonces que Jesús llega al versículo 40 y exhorta a los discípulos a que le sigan el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? A buscar en oración al Padre, buscarlo en intimidad y también a buscar que otros oren por él mismo. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y le dijo, así que no habéis podido velar conmigo. Recordemos que Jesús les dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Y aquí Jesús los encontró durmiendo. ¿Por qué estaban durmiendo? El sueño los dominó, no fueron capaces de mantener los ojos abiertos. En el reino espiritual nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para ver las trampas del enemigo y así no caer en la tentación. No podemos evitar las tentaciones que el enemigo nos pone a diario, pero sí podemos vencer las tentaciones. ¿Pero cómo? A través de la oración. Por eso la enseñanza de hoy se llama la oración refleja tu vivir. Si tú sales a orar, a estudiar, a la iglesia y tienes un altercado en el momento con una persona que de momento te encontraste y reaccionaste con groserías, con mal genio, eso manifiesta que no tuviste una oración íntima con el Señor antes de salir. Porque si hubieses orado, la reacción tuya hubiese sido diferente. De hecho, si nosotros vamos a el versículo 51 de acá mismo del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, dice, pero los que estaban con Jesús, aquí se refiere a en el momento en que llegó Judas con los soldados a arrestar a Jesús, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, aquí se refiere a Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque
todos los que tomen espada, a espada morirán. Recordemos entonces que Jesús les dijo, velen y oren para que no entréis en tentación. Pero Pedro, al igual que los demás discípulos, no pudieron tener los ojos abiertos, sino que se durmieron. No oraron entre compañeros, ni en intimidad. Y cuando llegó un tiempo de prueba, que fue el arresto de Jesús, el miedo, el temor, la angustia, la zozobra, la incertidumbre, la aflicción, se apoderó de Pedro. Y Pedro reaccionó inmediatamente sacando la espada y mochándole la oreja a un sirviente del sacerdote llamado Malco. Esto lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, verso 10. Ahí menciona que fue Pedro y menciona el nombre del sirviente. ¿Por qué Pedro reaccionó? Porque no oró cuando Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se refiere a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Y el espíritu se refiere a esa parte invisible que quiere agradar a Dios. Pero nosotros tenemos que entender que lo que hay en el alma, que es la voluntad y todo lo que he mencionado, quiere desahogarse sin importar cómo lo hace. Pero el Señor quiere que nuestro espíritu controle el alma, pero para eso tiene que ser de que yo sea una persona de oración, de entrega, de intercesión, para así dominar las emociones, aunque no pueda evitar sentirlas. En Efesios capítulo 6, verso 18, ¿qué dice la palabra? Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí los santos no se refiere a las imágenes, sino a las personas que están con vida aún y que le están sirviendo al Señor. Entonces, tu forma de vivir, tu forma de responder ante las situaciones adversas a diario, eso refleja la calidad de tu oración, no el tiempo de oración, porque hay mucha gente que ora 3, 4, 5, 6 horas diarias, pero no tienen la calidad. De hecho, salen aún más airados. ¿Por qué? Porque fueron personas religiosas que hablaron y hablaron y hablaron, pero no escucharon la voz del Señor o no entraron en la intimidad con el Señor. Y muchos de nosotros somos así. No importa si yo oro 15 minutos, media hora, una hora. Pues bíblicamente lo mínimo que yo debo de orar es una hora. Lo que importa es no tanto el tiempo de oración, sino la calidad. Jesús mostró que en la calidad de oración hay desahogo, hay lágrimas, hay tristeza. Pero también al terminar la oración, una oración de calidad, hay paz y descanso en el Señor, aunque siga viviendo el mismo problema. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, yo te pido perdón, porque ciertamente más que orar es hablar y hablar. Pero yo quiero, Señor, que a partir de hoy me dirijas a través del Espíritu Santo, de modo que cuando ore a ti, sienta tu presencia y sienta tu paz. Llévame, Señor, a que cada que ore a ti, siempre sea buscando tu voluntad y no la mía. Llévame, Señor, a que cuando me presente delante de ti a orar, primero me mire y vea si estoy en pecado. Porque el pecado, Señor, no deja que haya una intimidad. Porque si reconozco que estoy en pecado, si me arrepiento y renuncio al pecado, en medio de la oración, se va, Señor, a abrir las puertas que impiden la oración de mí hacia ti y la respuesta de ti hacia mí. Por eso Jesucristo dice, venid y estemos a cuentas, Señor, a través del profeta Isaías. Cuando dice, venid y estemos a cuentas, ¿qué es? Ser sinceros, derramar nuestras oraciones declarando nuestro pecado. Dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero que el que declara tu pecado y lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Escribe pues mi nombre en tu libro, el libro de la vida, Señor, que está en el cielo.
Con tu sangre lávame de todo pecado y de toda maldad. Y yo creo, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Y que así como te levantaste entre los muertos, vas a levantar hoy mi vida, bendito Señor, conforme a tu voluntad. Renuncio al pecado, Señor, desde hoy. Y ayúdame, Señor, a vivir cada día para ti y a enfrentar las consecuencias con tal de que mi alma te pertenezca, mi espíritu te pertenezca, mi corazón y mi mente te pertenezcan. Gracias, bendito Señor, porque hoy me has enseñado que la capacidad de respuesta en mi vida refleja la calidad de oración que yo presento delante de ti todo el tiempo. Amén y amén. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.